Durante varios meses yo tuve acoso por parte de la Policía Nacional, porque muchas veces se me reconocía por la calle. Hubo una vez un episodio desagradable, una agresión por parte de un policía. El policía me retuvo, no me detuvo, y en esa media hora me acuerdo que me enseñó vídeos. Este eres tú, hijo de puta, y eran vídeos los cuales me incriminaba. Y sé que ese policía filtró ese vídeo a las redes sociales. Espero que estéis muy bien. Antes de comenzar el vídeo y dar paso al testimonio de una persona que ha sido acusada de pertenecer a una banda terrorista, un testimonio brutal, os quiero comentar algo muy rápidamente. Ya está disponible el vídeo número 11 para los miembros del canal. Si no eres todavía miembro y quieres apoyar el canal, que sepas que hay 11 vídeos ya subidos, es alrededor de 1 hora de contenido, hay de todo un poco, hay cámaras ocultas que nunca he subido, hay vídeos de En la piel de, hay también alguna entrevistilla y cosillas interesantes que nunca han visto la luz. Vídeos completamente exclusivos para los miembros del canal. Aparte de esos vídeos exclusivos, también vais a tener una insignia en vuestro nombre cada vez que comentéis en mi canal y podréis usar emoticonos especiales. También hace nada me han activado una cosa que se llama Super Gracias, que a través de una donación se va a fijar vuestro comentario en el vídeo que queráis. Sin más, amigos, muchísimas gracias a todos los que sois miembros, muchísimas gracias a todos por el apoyo y ahora sí, vamos con este testimonio, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas, Moja, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Antes de comenzar quiero explicar que esta entrevista ha sido complicada llevarla a cabo, llevamos varios meses intentando hacerla y la hemos pospuesto porque me has comentado que tenías alguna causa pendiente y por fin estamos aquí. ¿Quieres presentarte antes de nada? Hola, buenas, soy Moja como nombre ficticio. Como es evidente, no voy a dar mi nombre real. Quería comentar que respecto a la entrevista, aunque haya sentencia firme y no haya salido que no soy culpable, hay unos flecos y unos cabos sueltos los cuales aún me pueden vincular a delitos menores, los cuales ya están totalmente prescritos, por lo cual ya sí que me siento cómodo y decidido a realizar la entrevista. Me has pasado un montón de documentación, información por WhatsApp que no puedo poner en el vídeo y he flipado. Te he pasado, es decir, lo que es sentencias y acusaciones las cuales están sobre mi nombre y los delitos los cuales se me imputaban. Los escritos al juzgado por mi parte, las sentencias que llegaban y de lo que se me acusaba básicamente. ¿Cuál es el motivo de todas esas acusaciones? A mí principalmente se me acusaba de atentado, pertenencia a banda armada y terrorismo, de los cuales los 3 delitos he salido totalmente exculpado. Pero todo se debió a que yo cuando era adolescente era una persona muy ambiciosa y quería poder. Y no era una persona era una persona que yo pasaba muchas horas con internet y esas horas no las materializaba a lo mejor en jugar a videojuegos o simplemente leer. La verdad que metí la pata juntándome con quien no debía y básicamente hablando mal y claro le toqué las pelotas a quien no debía. Y eso hizo que básicamente se fuera por mí. ¿Realmente consideras que has cometido algún delito? Hay cosas que, bueno, entiendo que se hayan investigado, más que nada por el origen, por la clase de relaciones que mantenía, pero en ningún momento yo he sido una persona interesada en cometer delitos de ninguna índole, porque para empezar yo no soy una persona ni religiosa, como para cometer un acto de terrorismo fundamentalista. Eres español, ¿no? Aunque de origen árabe. Sí, es así. Se te acusaba de terrorismo, de pertenecer a una banda terrorista. ¿Cómo llega la policía a juzgarte por algo así? Llega a partir de que esa gente muy poderosa le envía cierta información a la policía la cual está sesgada. Es decir, hay información la cual en los atestados que yo he leído, que eran 700 y pico páginas, es cierta, pero mal interpretada. Y hay mucha información que es una falsificación deliberada por parte de los cuerpos del Estado, en este caso concretamente la Policía Nacional. Claro que algo había, pero gran parte de la información eran pruebas circunstanciales, era muchísima sesgada y al final la verdad que tú se lo contabas a cualquiera y te compraba la película. Ahora, cualquiera te la compraba hasta que veía mis pruebas, que eso fue lo que hizo el juez. Me da mucho miedo hablar de algunas cosas que hemos hablado fuera de cámaras y de muchos documentos que me has pasado porque no te quiero tampoco incriminar ni que te pase nada. Si tú quieres poner un documento en el cual, sin ver el nombre, refleje los cargos que se me acusan, eso no hay problema, ¿sabes?
¿Cómo te sentiste tú cuando de repente la policía entra a tu casa, te detiene, de repente estás juzgado por estas acusaciones tan fuertes? Yo ya me lo veía oliendo, porque durante varios meses, aparte de notar cierto seguimiento, notaba que yo cuando salía de fiesta, porque siempre he sido alguien que es abierto de mente, yo salía de fiesta con los amigos y notaba que cuando la policía me paraba, al grupo de amigos, porque éramos unos adolescentes básicamente, conmigo prestaban especial atención, ¿no? Y notaba que lo que es lo típico, que por megafonía, por el walkie, hablaban cosas que no me cuadraban. Eso sumando al verme perseguido constantemente por personas las cuales no parecían tener una intención de hacerme daño, sino simplemente de vigilarme, pues, y más sabiendo yo a quién había tocado las pelotas y lo que había hecho anteriormente, me hicieron simplemente no pillarme por sorpresa. Claro que me pilló por sorpresa, pues, evidentemente ver a los GEO, ver unidades especializadas, 8 furgones, la policía judicial, claro que te sorprende eso cuando llega, pero el hecho del por qué, no como tal. No sé si me puedes detallar un poco más el por qué se te juzgaba por pertenecer a una banda terrorista. Estás dando datos como muy genéricos, supongo que es por no incriminarte, pero ¿puedes detallar un poquito más? Tengo que decir que el mundo hoy en día hay mucha gente muy poderosa la cual gobierna y no sabemos nada, y yo sabía mucho de ese tipo de gente. Y no solo sabía, sino estaba en proceso de descubrir más. Eso hizo que saltasen las alarmas y relacionar mi origen con actividades ciertamente violentas lo pudieron imputar como terrorismo. Incluso yo, que he sido un apasionado por la cultura y la ciencia, al tener contacto por varios países, se me llegó incluso a vincular lo que es internacionalmente ser un líder del ISIS. Incluso se me llegó a imputar no solo ser un líder de una organización terrorista, uno de los líderes, cabecillas, sino de tener incluso víctimas mortales a mis espaldas, y muy numerosas. Hay una noticia a la cual varios países se hicieron eco falsamente mediante un bulo, los cuales difundieron la gente poderosa, en la cual a mí se me acusó, que podéis buscar la noticia en internet, del derribo de un avión en la península del Sinaí, en la cual murieron 230 personas. Esto no fue una acusación que se formalizó de manera judicial, pero sí es una acusación que fue efectuada y la cual varios países se hicieron eco mediante un bulo promovido por gente en la cual no le interesaba yo. Tengo que decir que cuando fui detenido me asignaron un abogado de oficio, el cual simplemente habló todo lo que hablé con él en privado a la Policía Nacional. Y eso me hizo tomar la decisión por mi propia cuenta y riesgo de no tener ningún clase de abogado. Esto me hizo tener que hacer yo mis propios atestados, mis propios escritos, mis propios recursos mediante puño y letra. Y la verdad que me fueron bien, porque el juzgado me los admitió, me los selló y simplemente yo lo hacía todo. En el juicio yo declaré las 5 horas y media yo solo, totalmente. Me has comentado también que tienes todavía causas pendientes, ¿no? Sí, lo que pasa que a día de hoy hay causas relacionadas con delitos menores como falsificación documental y, entre otras cosas, estafa incluso, pero que a día de hoy, por el tiempo que ha pasado, han prescrito totalmente. Aunque las confesase abiertamente a cámara, no me pasaría absolutamente nada, pero a mí personalmente no me interesa reavivar ciertas llamas del pasado. ¿Hay arrepentimiento? ¿Crees que hiciste algo malo en el pasado? ¿Tienes algo de arrepentimiento o nada? Sí tengo arrepentimiento, pero yo no hice daño a absolutamente a nadie, ni siquiera una agresión, ni lo más mínimo, ni soy responsable del mal de ninguna persona, pero sí arrepentimiento del hecho de cómo utilicé mis capacidades en mi adolescencia y en mi primera etapa de adultez, el cómo utilicé mis capacidades intelectuales, los cuales, eso sí que hay arrepentimiento del tipo de vida que escogí, no de lo que llegué a hacer, porque yo, repito, que yo no he hecho daño, ni indirecta ni directamente a absolutamente nadie. Solo buscaba mi propio interés. Tú eras un poco inconsciente, ¿no? En ese momento cuando estabas metiéndote en esos temas. Por supuesto, yo era inconsciente hasta que fui poco a poco dándome cuenta de lo que me había metido y no podía salir. Y me aconsejo a los adolescentes, los cuales tontean con este tipo de cosas, o incluso gente joven o no tan joven, y yo les digo, realmente son muchos más de los que crees. Porque son gente que aparentemente tienen vidas totalmente normales, pero luego detrás de un móvil no necesariamente es entretenimiento, que tengan sus ideales, que tengan sus ideas, que tengan su vida, pero que
tengan muy claro dónde no tiene que pisar, porque no es agradable, la verdad. Y creedme que sea de lo que sea, ya sea extremismo islámico o de cualquier otro tipo, o incluso sin ser extremistas, créanme que los servicios secretos son muchísimo más atentos de lo que creéis. Esto ya lo hemos hablado fuera de cámaras, no quiero que digas ni que sí ni que no. ¿Había ahí un intercambio de favores para evitar un poco la condena entre tú y el Estado? Hubo gente la cual estaba de mi parte y se percató de mis conocimientos dentro del propio Estado, y eso hizo que, mediante cierto tipo de ayudas y favores mutuos, me pudieran tener un poco la declaración en cuenta, sobre todo de cara al juez, porque el juez podría haberme dicho en la segunda frase: no me cuente usted historias, vayas a prisión. ¿Cuántos años de cárcel te pedían? Me pedían 14, aunque estuve muy cerca de entrar en prisión preventiva, pero mediante mi legalidad y mi disposición a colaborar con la justicia se pudo evitar. ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Has dejado un poco de lado todas esas historias? Total y absolutamente. A día de hoy soy una persona muy extrovertida, sociable, cosa que en mi adolescencia no era. Y también soy muy trabajador, muy cercano, no tengo una doble vida. Es decir, soy muy transparente, muy claro, y la gente que me conoce puede hablar bien de mí, y de hecho hay gente que sabe de mi existencia, de esta cosa del pasado, pero que no se chocaría totalmente, incluso se pensaría que es una mentira. Siento al público no poner más información ni que haya podido ser una entrevista tan en detalle, pero tiene que entender que, claro, no podemos incriminarte ahora mismo en un vídeo y... Sí, la verdad que me gustaría agradecerte la entrevista, porque yo lo he hecho a modo de desahogo, porque hay amigos míos, los cuales han vivido el proceso judicial conmigo desde bien tempranito hasta hace nada, los cuales seguramente se sientan muy orgullosos y están muy orgullosos de lo que yo he podido superar. Y la verdad que esto lo hago más como vídeo de superación, más que propiamente un vídeo por hacerme el guay o de desahogo. Pues Moja, tío, otra vez muchísimas gracias, te deseo muchísima suerte y que te vaya todo genial. A mí me gustaría mencionar que yo soy fan tuyo desde que era un adolescente. Me ha hecho mucha ilusión incluso esta entrevista.